Número 8. La Cuenca del Congo. La Cuenca del Congo es la segunda selva tropical más grande de la Tierra, después de la Amazonia, y se extiende a lo largo de más de 1 millón de kilómetros cuadrados en el corazón de África. Lo más perturbador de este lugar es que la mayor parte de su interior nunca ha sido cartografiada en detalle. Los satélites nos muestran la copa de los árboles desde arriba, ese manto verde que parece infinito, pero lo que ocurre debajo de esa cubierta sigue siendo en gran medida un completo desconocido. Las pocas expediciones que se han adentrado de verdad regresaron con relatos que cuesta creer. La vegetación es tan densa que en muchas zonas la luz del sol jamás llega hasta el suelo. Todo transcurre en una penumbra perpetua, una especie de crepúsculo eterno donde el día y la noche apenas se distinguen. El suelo del bosque está cubierto de hongos que emiten un brillo tenue, creando una luz verdosa y fantasmal en la oscuridad. Muchas de esas especies ni siquiera han sido catalogadas. El aire allí dentro es espeso, cargado de esporas, y respirar cuesta más de lo normal. Hay miembros de expediciones que han reportado sensaciones extrañas tras pasar días en el interior, una pesadez en la mente, la impresión de ver cosas moviéndose entre las sombras donde no hay nada. En lo más profundo de la selva viven pueblos que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Esta selva ha estado habitada por seres humanos durante más de 50.000 años, y sus pueblos originarios poseen un conocimiento del bosque tan asombroso que llegan a usar más de 15 nombres distintos para referirse a los elefantes de selva, según su edad, su sexo o su carácter. 15 palabras para lo que nosotros llamamos simplemente elefante. Los antropólogos estiman que podrían existir comunidades enteras que ni siquiera saben que hay otros seres humanos viviendo fuera del bosque, y la fauna que esconde es de otro nivel. Por allí se mueven en silencio criaturas que casi nadie ha visto: búfalos de bosque, bongos prácticamente invisibles entre la maleza, pangolines nocturnos cubiertos de escamas y una diversidad de primates que convierte estos bosques en uno de los últimos grandes reservorios de vida intacta del planeta. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que cada expedición que regresa de allí trae consigo nombres nuevos para la ciencia, animales que llevaban toda la eternidad esperando a ser descubiertos. Cuando el escritor Joseph Conrad citó aquí su novela El corazón de las tinieblas, a finales del siglo XIX, fijó para siempre la imagen de este lugar como un territorio de oscuridad. Y aunque esa visión era exagerada, lo cierto es que todavía hoy existen extensiones enormes de esta selva que ningún forastero ha pisado jamás. Número 7. El cráter Hiawatha de Groenlandia. El inmenso manto de hielo que cubre Groenlandia alcanza en algunos puntos más de 3 kilómetros de espesor. Pero bajo todo ese hielo no hay solo hielo. Existe un paisaje completo, con montañas, valles y rocas que llevan congeladas un tiempo casi imposible de imaginar. Y en 2018, el radar de penetración reveló algo que dejó atónita a la comunidad científica. Bajo el glaciar Hiawatha, en el noroeste del territorio, los investigadores encontraron un cráter gigantesco de unos 30 kilómetros de diámetro. Se trata de un cráter de impacto, la cicatriz dejada por el choque de un meteorito enorme contra la Tierra. Lo verdaderamente asombroso no es solo su tamaño, equivalente al de una ciudad entera, sino lo bien conservado que está. Un cráter tan limpio sugiere que el impacto fue, en términos geológicos, relativamente reciente. Algunos científicos plantearon inicialmente que podría haber ocurrido hace apenas unos miles de años, lo que coincidiría con un periodo de cambios climáticos bruscos al final de la última glaciación. Detente un momento a imaginar la escena. Una roca venida del espacio impactando contra el hielo con una fuerza descomunal, derritiendo cantidades inmensas de agua en cuestión de segundos, provocando inundaciones que pudieron alcanzar costas a miles de kilómetros de distancia. Hay quien ha llegado a especular que un evento así pudo dejar huella en la memoria de los pueblos antiguos, alimentando esas leyendas de grandes diluvios que aparecen, curiosamente, en culturas de todo el planeta. ¿Simple coincidencia o el eco lejano de una catástrofe que alguien presenció de verdad? Pero el hielo guarda secretos aún más extraños. Los cilindros de hielo que los científicos extraen perforando contienen burbujas de aire atrapadas que son auténticas fotografías de la atmósfera del pasado. Al analizarlas podemos saber cómo era el aire de la Tierra hace cientos de miles de años. Y dentro de ese hielo antiguo se han hallado microbios congelados que, al descongelarse en el laboratorio, vuelven a la vida.
bacterias dormidas durante una eternidad que en cuanto encuentran condiciones favorables, despiertan como si el tiempo no hubiera pasado para ellas. Más abajo todavía, el radar ha detectado lagos de agua líquida atrapados bajo kilómetros de hielo, mantenidos sin congelar por la presión y el calor del interior del planeta. Lagos conectados por ríos subterráneos que fluyen en la oscuridad absoluta, con un agua que nunca ha tocado la atmósfera moderna. Y los científicos sospechan que en ellos podría existir vida adaptada a la oscuridad total. Si la hay, será vida que ningún ojo humano ha visto jamás. Número 6. La cueva Veriovkina. En la región del Cáucaso, en Georgia, en una zona montañosa de difícil acceso, se abre una grieta vertical que conduce al punto más profundo jamás alcanzado por el ser humano dentro de una cueva. Es la cueva Veriovkina, y su récord es de 2.212 metros de profundidad. Más de 2 kilómetros descendiendo casi en línea recta hacia la oscuridad total de la roca. Un lugar donde la luz del sol nunca ha llegado y nunca llegará. La historia de su conquista demuestra hasta qué punto la Tierra esconde sus secretos. La cueva se descubrió en 1968, pero en aquella primera expedición los exploradores apenas lograron bajar 115 metros. Tardaron 50 años en alcanzar el fondo real, hicieron falta cerca de 30 expediciones distintas y el trabajo obstinado de un equipo de espeleólogos de Moscú, que en 2016 rompió por fin la barrera de los 1.000 metros y en 2018 tocó los 2.212. Bajar hasta el fondo lleva 3 días enteros. Y subir otros 3 siempre que las condiciones lo permitan. Y rara vez lo permiten, porque Veriovkina es una auténtica trampa mortal. Es un laberinto de pozos verticales y pasajes tan estrechos que provocan claustrofobia, salpicado de lagos y ríos subterráneos. Uno de sus pozos de caída libre mide 145 metros. Descender por él es como dejarse caer al vacío sostenido únicamente por una cuerda fina. Allí abajo la temperatura ronda entre los 0 y los 4 grados, reina la negrura más absoluta. Y aquí viene un detalle escalofriante. La cueva tiene su propio sistema climático. Dentro se forman nieblas, nubes e incluso lluvia, porque el agua gotea sin parar desde el techo. ¿Te imaginas estar a 2 kilómetros bajo tierra en plena oscuridad y que de pronto empiece a llover sobre ti dentro de la montaña? Este lugar ha cobrado vidas. En 2018, un buzo quedó atrapado por una inundación repentina y fue hallado sin vida en el fondo. En 2021, otro explorador apareció muerto a 1.100 metros de profundidad, tras descender solo y sin el equipo adecuado para soportar el frío extremo. Lo más perturbador es que hay quien sostiene que la cueva podría ser todavía más profunda, quizá hasta 2.700 metros, y que solo hemos recorrido una parte de ella. Sus galerías se extienden a lo largo de más de 17 kilómetros, y algunos rumorean que podrían desembocar en el Mar Negro. Nadie lo sabe con certeza, y mientras nadie lo sepa, el misterio permanece intacto. Número 5. El interior de la Amazonia. Todos hemos visto imágenes de la selva amazónica, la mayor selva tropical del planeta, pero las orillas de los ríos turísticos y las zonas que aparecen en los documentales son apenas la cáscara de algo mucho más vasto e impenetrable. En el corazón profundo de la Amazonia existen zonas tan remotas que están legalmente protegidas y habitadas por pueblos que nunca han tenido contacto con la civilización exterior. Estos pueblos defienden su territorio con fiereza, porque para ellos la llegada de un extraño no es curiosidad, es una amenaza directa a su supervivencia, ya que carecen de defensas contra enfermedades que para nosotros son tan banales como un resfriado. La jungla en esas zonas es distinta de las regiones ya exploradas, más oscura, más densa, llena de especies desconocidas para la ciencia. En los bordes de estos territorios prohibidos, los investigadores colocan cámaras trampa y lo que captan a veces es asombroso. Jaguares completamente negros, sin manchas, con un tamaño que supera al de los ejemplares normales, moviéndose entre la maleza como auténticos fantasmas. Nutrias gigantes de más de 2 metros de largo que cazan en grupo, derribando presas mucho mayores que ellas. Los árboles del interior profundo son colosales. Algunos superan con creces los 90 metros de altura, más altos que cualquier árbol documentado en las zonas conocidas.
Sus copas forman una segunda selva suspendida en lo alto, un mundo aparte donde habitan animales que jamás bajan al suelo, especies de monos que nunca han sido fotografiadas, perezosos de coloración inusual, aves que no encajan en ninguna familia conocida. Cada vez que una expedición se acerca a estos límites, regresa con nombres nuevos para la ciencia, y de estas profundidades surgen también las historias. Las tribus que viven en los bordes hablan de cosas que se mueven en lo más espeso del bosque, de presencias a las que respetan y a las que prefieren no acercarse. Dejan ciertas zonas sin pisar. Lo curioso es que cada cultura les pone un nombre diferente, pero las descripciones coinciden de forma sorprendente. Los científicos, como es lógico, se muestran escépticos ante estos relatos. Pero los pueblos que llevan generaciones viviendo entre esos árboles los cuentan con absoluta convicción. ¿Folclore acumulado durante siglos o el recuerdo de animales reales que aún no hemos catalogado? En un lugar tan inexplorado, la línea que separa la leyenda de la biología se vuelve sorprendentemente borrosa. Número 4. La Fosa de las Marianas. Nos sumergimos ahora en el Océano Pacífico Occidental, cerca de la isla de Guam, para llegar al punto más profundo conocido de todos los mares del planeta. Su zona más honda, llamada el Abismo Challenger, se hunde casi 11.000 metros bajo la superficie. Para que te hagas una idea real de lo que eso significa, si cogieras el monte Everest, la montaña más alta del mundo con sus 8.800 metros, y lo metieras entero dentro de la fosa, su cima quedaría todavía a más de 2.000 metros por debajo del agua. La montaña completa desaparecería sin llegar a tocar el fondo. ¿Y cuánta gente ha llegado hasta ahí abajo? Menos personas de las que han viajado al espacio. Durante décadas, apenas un puñado de expediciones tripuladas lograron tocar ese fondo. La presión allí es algo difícil de concebir, supera las 1.000 atmósferas. Es como si tuvieras varios coches apilados apoyando todo su peso sobre cada centímetro de tu piel. Cualquier cosa procedente de la superficie sería aplastada al instante. Y aquí está lo fascinante. A pesar de esa oscuridad absoluta, donde la luz del sol no ha llegado jamás en toda la historia, hay vida. Investigadores del Centro de Oceanografía Scripps encontraron a 10.600 metros de profundidad unos organismos unicelulares gigantes llamados xenofióforos, criaturas tan extrañas que cuesta clasificarlas, y nadan por allí peces que parecen sacados de una pesadilla, con cuerpos translúcidos y sin ojos, porque ¿para qué servirían los ojos en un lugar donde nunca ha existido la luz? Pregúntate una cosa, si la presión aplasta, si no hay luz y si el agua está casi congelada, ¿cómo es posible que algo sobreviva ahí abajo? Esa es exactamente la pregunta que mantiene en vela a los científicos, y la cosa se pone más inquietante. En 2014 se registraron en la zona unos sonidos metálicos intermitentes, ruidos profundos que nadie ha sabido identificar con total certeza. Hay un sonido en concreto, bautizado como el Western Pacific Biotwang, cuyo origen exacto sigue siendo un rompecabezas para la comunidad científica. Lo más perturbador de la Fosa de las Marianas no es lo que se ha encontrado, sino todo lo que falta por encontrar. Las últimas grandes misiones llegaron a finales de 2020 y principios de 2021, cuando el submarino chino Fendouce descendió con 3 tripulantes a casi 11.000 metros. Y aún así, apenas hemos arañado la superficie. Se calcula que el océano permanece inexplorado en torno a un 90%. Piénsalo bien, casi todo el mar profundo de nuestro planeta es literalmente territorio virgen. Número 3. Los montes Gamburtsev. Volvemos a la Antártida, probablemente el lugar más inexplorado de toda la tierra firme. Y allí, enterrada bajo el hielo, existe una cordillera entera que ningún ser humano ha visto jamás con sus propios ojos. Son los montes Gamburtsev, una cadena montañosa de unos 1.200 kilómetros de longitud, con picos que se elevan hasta 3.400 metros, una escala perfectamente comparable a la de los Alpes europeos. Y sin embargo, está completamente sepultada bajo varios kilómetros de hielo macizo.
Ningún animal las ha recorrido en millones de años. Solo las conocemos gracias al radar, los gravímetros y los magnetómetros que las han escaneado desde aviones. La historia de su descubrimiento provoca vértigo. Una expedición soviética las detectó en 1958 usando técnicas sísmicas, pero el continente las cubría tan completamente que durante décadas fueron poco más que un rumor científico. No fue hasta el periodo entre 2007 y 2009 cuando un equipo internacional las cartografió en serio, con aviones equipados con instrumentos especializados, y lo que encontraron desató un enigma que tardó años en resolverse. ¿Cuál era el problema? Las montañas tenían picos afilados, valles profundos, un relieve dramático y joven, pero eso no tenía ningún sentido. Una cordillera tan antigua debería haber sido completamente desgastada por la erosión hace muchísimo tiempo, allanada hasta quedar reducida a suaves colinas, y sin embargo allí seguían, con sus crestas intactas, como si se hubieran formado ayer mismo. Los geólogos no comprendían cómo unas montañas nacidas hace cientos de millones de años podían conservar ese aspecto tan fresco. La respuesta, que llegó en 2011, resultó fascinante. Los montes Gamburtsev nacieron de una colisión continental hace alrededor de 1.000 millones de años, cuando los bloques de tierra que hoy forman la Antártida Oriental chocaron entre sí. Mucho más tarde, la ruptura del antiguo supercontinente Gondwana reactivó esa vieja raíz y volvió a levantar el terreno. Y entonces ocurrió lo que los salvó. Hace unos 35 millones de años, el hielo antártico los cubrió por completo justo a tiempo, antes de que la erosión pudiera borrarlos. El hielo, que normalmente destruye, en este caso actuó como un sarcófago perfecto, congelando el paisaje y preservándolo intacto. Estudios recientes han datado su formación original en torno a los 500 millones de años, cuando alcanzaron alturas comparables a las del Himalaya. Y lo más sorprendente de todo, a pesar de que en el exterior la temperatura ronda los 30 grados bajo cero, en los valles situados a 3 kilómetros bajo el hielo existe agua líquida. Un mundo entero, con su geografía y su agua, oculto por completo a la mirada humana. Número 2. El lago Vostok. Seguimos bajo el hielo de la Antártida, pero ahora descendemos hasta algo aún más asombroso. Sepultado bajo casi 4 kilómetros de hielo macizo, existe un lago entero que lleva sellado del resto del mundo unos 15 millones de años. Imagina una masa de agua de tamaño parecido al del lago Ontario, en Norteamérica. Mide unos 250 kilómetros de largo y 50 de ancho, con una profundidad que alcanza varios cientos de metros. Y ahora imagina que toda esa agua ha permanecido completamente aislada, sin luz, sin aire del exterior, sin contacto con absolutamente nada, desde antes de que el ser humano existiera como especie. Eso es exactamente el lago Vostok, una cápsula del tiempo natural congelada en el instante en que la Antártida todavía tenía un clima templado. El lago se descubrió gracias a radares de penetración de hielo en la década de los 90, aunque los científicos rusos llevaban perforando esa zona desde mucho antes sin saber lo que tenían debajo. La estación rusa Vostok, situada justo encima, ostenta además un récord escalofriante. Allí se midió la temperatura más fría jamás registrada en la Tierra, casi 89 grados bajo cero. Y bajo ese frío imposible, el agua del lago permanece líquida gracias a la presión y al calor que sube del interior del planeta. Aquí es donde la historia da un giro que parece de ciencia ficción. En 2012, el equipo ruso por fin logró perforar hasta el agua y extrajo muestras. ¿Y qué encontraron? Un colaborador del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo lo dijo sin rodeos. Habían descubierto el ADN de una bacteria que no coincidía con ninguna especie registrada en las bases de datos del mundo. Ninguna. Era una forma de vida que no se dejaba identificar ni clasificar. Algo que, según ellos mismos, no encajaba en ningún perfil conocido hasta la fecha. Detente a pensar en lo que eso significa. Una criatura que evolucionó completamente aislada durante millones de años, adaptándose a unas condiciones que en ningún otro lugar del planeta se repiten. Por eso, este lago se considera uno de los entornos más parecidos a otro mundo que tenemos aquí mismo. Los científicos lo estudian precisamente porque sus condiciones recuerdan a las de las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, donde se cree que podrían existir océanos bajo el hielo. Si encontramos vida alienígena algún día,
Quizá se parezca a lo que duerme bajo la Antártida. Y lo más fascinante es que apenas hemos tocado ese lugar. La perforación se detuvo deliberadamente a unos metros del agua, para no contaminar un ecosistema que ha permanecido virgen durante eones. Lo que de verdad habita en el fondo de Vostok sigue siendo un enigma absoluto. Número 1. Y llegamos al primer puesto, al lugar que resume mejor que ningún otro por qué seguimos sin conocer nuestro propio planeta, las profundidades inexploradas del océano en su conjunto. Porque por muy impresionante que sea la fosa de las Marianas, es solo un punto dentro de una inmensidad que escapa por completo a nuestra comprensión. Conocemos mejor la superficie de la Luna y la cara de Marte que el fondo de nuestros propios mares. Hemos cartografiado con detalle otros planetas, pero más del 80% del fondo oceánico de la Tierra jamás ha sido explorado de cerca por un ser humano. Piensa en la magnitud de eso. Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, y bajo esa lámina azul se extiende un paisaje tan vasto que desafía la imaginación. Cordilleras submarinas más largas que cualquier cadena montañosa de tierra firme, llanuras abismales que se hunden entre 3.000 y 6.000 metros, valles, cañones y fosas que nadie ha visitado nunca. Más allá de los 200 metros de profundidad, la luz desaparece por completo. El agua se vuelve helada, la presión empieza a aumentar de forma brutal y la vida comienza a transformarse de maneras que parecen sacadas de la imaginación más febril. En esas tinieblas perpetuas habitan criaturas bioluminiscentes que generan su propia luz, peces con dientes desproporcionados, formas de vida que se alimentan no del sol, sino de las sustancias químicas que brotan de las fuentes hidrotermales del fondo. Estos respiraderos submarinos expulsan agua a temperaturas altísimas y, alrededor de ellos, prospera vida sin necesidad de luz solar, algo que durante mucho tiempo se creyó imposible. Cada vez que una expedición desciende a estas profundidades, regresa con descubrimientos que reescriben los libros de biología. Y lo asombroso es que esto ocurre constantemente. Los científicos calculan que aún quedan por descubrir un número incalculable de especies, quizá millones, viviendo en las zonas oscuras del océano. Y aquí está la gran lección de todo este recorrido. Vivimos convencidos de que la era de los exploradores terminó, de que ya no quedan continentes por descubrir ni mapas con espacios en blanco. Tenemos mapas en el teléfono, satélites sobre nuestras cabezas y fotografías de cada esquina del globo. Pero todo eso es una ilusión. El fondo de los océanos, el subsuelo bajo el hielo de los polos, las cuevas que descienden kilómetros bajo nuestros pies y el corazón de las selvas más densas siguen siendo en gran medida un misterio total. Hemos enviado sondas a los confines del sistema solar y todavía no sabemos qué se mueve en el fondo de un lago enterrado bajo la Antártida, ni qué criaturas nadan en las cimas más profundas del mar. Quizá esa sea la parte más hermosa de todo. Que el planeta donde naciste, este que crees conocer tan bien, todavía guarda secretos suficientes para mantener ocupadas a generaciones enteras de científicos. La Tierra no se ha rendido del todo ante nosotros, sigue teniendo lugares donde nadie ha estado, donde nadie ha mirado, donde las respuestas esperan pacientes a que tengamos la tecnología y el valor para ir a buscarlas. Así que la próxima vez que mires un mapa y pienses que ya está todo explorado, recuerda esto: el verdadero borde de lo desconocido no está en las estrellas, está aquí mismo, bajo el agua, bajo el hielo y bajo la tierra que pisas cada día.